En el capítulo 53 de Valentina, Valentina pasó toda la mañana inquieta. Después de la llamada de Rita, intentó concentrarse en las actividades del centro cultural, revisar algunos diseños con Salvador y responder mensajes pendientes, pero su mente volvía una y otra vez a aquella conversación extraña. Había algo en la voz de Rita que le producía desconfianza. Sonaba nerviosa, acelerada, como si estuviera ocultando algo importante. Al mediodía salió rumbo al lugar donde habían quedado en encontrarse. Era una cafetería pequeña en Miraflores, elegante y silenciosa, completamente distinta a los sitios que frecuentaba normalmente. Apenas entró, vio a Rita sentada junto a la ventana, usando lentes oscuros y mirando constantemente hacia la puerta. Valentina se acercó confundida. Rita se levantó rápido para abrazarla, pero sus manos temblaban. Le dijo que necesitaba hablarle de algo muy delicado, y que debía escucharla sin interrumpir. Valentina comenzó a preocuparse de inmediato. Rita respiró profundo, y finalmente confesó que desde hacía días había visto personas siguiéndola. Hombres desconocidos preguntando por ella, revisando sus movimientos, y tratando de averiguar dónde estaba hospedada. Valentina sintió un escalofrío. Rita explicó que todo comenzó cuando supo la verdadera identidad de Valentina. Primero creyó que era simple coincidencia, pero luego entendió que había gente interesada en todo lo relacionado con Edmundo y su nieta perdida. Antes de continuar, Rita sacó un pequeño sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Dentro había fotografías antiguas y copias de documentos viejos. Valentina las tomó confundida y empezó a revisarlas lentamente. Su corazón comenzó a acelerarse. En varias de las fotografías aparecían sus padres, junto a personas desconocidas. Pero hubo una imagen que la dejó completamente paralizada. En ella aparecía su padre, discutiendo con un hombre al que reconoció. Inmediatamente Benítez San Valentina levantó la mirada impactada. Rita le explicó que llevaba tiempo investigando algunas cosas relacionadas con la desaparición de Federico y Sara, porque sospechaba que la historia oficial nunca había sido completamente cierta. Según los documentos, el accidente donde murieron sus padres tenía demasiadas irregularidades, testigos desaparecidos, reportes modificados y evidencia perdida, misteriosamente. Valentina sintió que el aire le faltaba. Todo aquello era demasiado fuerte para procesarlo. Mientras tanto, Edmundo terminaba una importante reunión empresarial, cuando recibió una llamada urgente de uno de sus abogados. Al parecer alguien había intentado acceder ilegalmente a antiguos archivos relacionados con la empresa y con ciertos negocios de hace más de 20 años. Aquella noticia lo alteró muchísimo, porque sabía perfectamente qué clase de secretos podían esconderse allí. Durante años había tratado de dejar el pasado enterrado para proteger a su familia. Pero ahora que Valentina había reaparecido, muchos fantasmas comenzaban a despertar también. En otro punto de la ciudad, Frida seguía completamente desesperada, buscando cómo conseguir dinero para pagarle a Benítez. Revisó cuentas, joyas, ahorros ocultos, y hasta pensó en vender algunas pertenencias, sin que Edmundo lo notara. Pero la cantidad que necesitaba era demasiado grande. Cada minuto que pasaba, sentía más miedo. Benítez ya no parecía simplemente un hombre interesado en dinero. Había algo mucho más oscuro detrás de sus amenazas. Por la tarde, Salvador recibió oficialmente la propuesta laboral del extranjero. El contrato incluía un proyecto gigantesco en España y la oportunidad de trabajar con arquitectos reconocidos mundialmente. Era literalmente el sueño de su carrera. Sin embargo, mientras todos en la oficina lo felicitaban emocionados, él solo podía pensar en Valentina. Sabía que si aceptaba, tendría que alejarse de ella durante mucho tiempo. Y en el fondo, también sabía que estaba enamorándose cada vez más. Aquella noche, decidió verla. Cuando llegaron al malecón y comenzaron a caminar frente al mar, Salvador notó inmediatamente que algo estaba mal. Valentina estaba callada, distante, y tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Él le preguntó qué sucedía, y ella, después de dudarlo mucho, terminó mostrándole las fotografías y documentos que Rita le había entregado. Salvador revisó todo cuidadosamente, y comprendió enseguida la gravedad del asunto. Si aquello era real, entonces la muerte de los padres de Valentina podría no haber sido un accidente. Valentina confesó que tenía miedo.
Sentía que estaba entrando en un terreno peligroso, y que no sabía en quién podía confiar realmente. Salvador la abrazó con fuerza, y le prometió que no permitiría que enfrentara todo sola. Muy cerca de ellos, estacionado al otro lado de la avenida, un hombre los observaba desde dentro de un automóvil oscuro. Era Benítez. El hombre sonrió lentamente mientras hablaba por teléfono con alguien desconocido. Confirmó que Valentina ya tenía parte de la información y que probablemente empezaría a hacer preguntas pronto. La voz del otro lado de la línea le ordenó actuar antes de que fuera demasiado tarde. Benítez respondió con tranquilidad que ya tenía un plan. En San Jerónimo, Jenny y Alejandro comenzaban a acercarse cada vez más. Después de semanas de tensión y sentimientos guardados, finalmente estaban aprendiendo a compartir tiempo juntos sin esconder lo que sentían. Aquella noche salieron a caminar por el barrio mientras compraban comida callejera y conversaban de todo un poco. Jenny se sorprendía, viendo lo atento que Alejandro era con ella. Él la escuchaba realmente, se interesaba por sus problemas y jamás intentaba impresionarla, fingiendo ser alguien diferente. Por primera vez en mucho tiempo, Jenny empezó a bajar la guardia. Mientras reían sentados en una pequeña plaza, Alejandro tomó valor y le preguntó si podía darle una oportunidad de verdad. Jenny lo miró durante varios segundos sin responder. Finalmente sonrió ligeramente y apoyó su cabeza sobre el hombro de Elan. Aquello bastó para que Alejandro sintiera que el corazón iba a explotarle de felicidad. Pero la tranquilidad duró muy poco. Al regresar al barrio encontraron a varios vecinos alterados alrededor de la casa de Mercedes. Había patrullas y personas hablando nerviosamente. Valentina todavía no había llegado, y Mercedes estaba desesperada, porque llevaba horas intentando comunicarse con ella, sin éxito. Jenny trató de tranquilizarla diciendo que seguramente estaba ocupada con Edmundo o trabajando, pero en el fondo comenzó a sentir una angustia extraña. Lo que ninguno sabía era que, en ese mismo instante, Valentina y Salvador acababan de sufrir un extraño incidente. Mientras regresaban en auto, notaron que una camioneta negra los seguía desde hacía varias cuadras. Salvador intentó cambiar de ruta varias veces, pero el vehículo continuaba detrás de ellos. La situación empezó a ponerse peligrosa cuando la camioneta aceleró repentinamente, tratando de cerrarlos. Valentina comenzó a asustarse de verdad. Salvador logró maniobrar y escapar por calles más pequeñas, hasta perderlos momentáneamente. Pero ambos quedaron completamente alterados. Sin embargo, antes de que pudieran sentirse seguros, Valentina recibió un mensaje desconocido en su celular. Deja de investigar el pasado de tus padres, si no quieres terminar igual que ellos. Valentina sintió que la sangre se le congelaba. Salvador leyó el mensaje y entendió que aquello ya no era una simple sospecha. Había personas peligrosas dispuestas a todo para mantener ciertos secretos ocultos. Esa misma noche, Edmundo llegó preocupado a la mansión después de enterarse de algunos movimientos extraños relacionados con antiguos enemigos empresariales. Pero al entrar encontró algo todavía peor. Frida estaba completamente destruida llorando en el salón. Cuando él le preguntó qué ocurría, ella respondió entre lágrimas que alguien la estaba amenazando y exigiendo dinero. Edmundo quedó impactado. Frida dudó unos segundos antes de revelar finalmente el nombre de la persona que la estaba extorsionando, Ann Benítez. El rostro de Edmundo cambió inmediatamente. Hacía muchísimos años que no escuchaba ese nombre relacionado con su familia, y en ese instante comprendió que el pasado que tanto había tratado de esconder acababa de regresar para destruirlo todo. Edmundo permaneció inmóvil durante varios segundos después de escuchar el nombre de Benítez. Sentía el corazón golpeándole el pecho con una fuerza que hacía años no experimentaba. Frida seguía llorando frente a él, pero en realidad apenas lograba escucharla. Su mente había viajado décadas atrás, a una época llena de errores, ambición y secretos, que creyó enterrados para siempre. Finalmente reaccionó y le pidió que se calmara. Quiso saber exactamente qué clase de amenazas estaba recibiendo y desde cuándo ocurría aquello. Frida, todavía nerviosa, le explicó que Benítez había reaparecido semanas atrás, exigiéndole dinero a cambio de guardar silencio sobre ciertos asuntos del pasado. No quiso darle demasiados detalles, porque sabía que si Edmundo descubría toda la verdad,
Probablemente jamás volvería a verla igual. Sin embargo, Edmundo entendió algo importante. Si Benítez había regresado justo ahora, después de tantos años, no podía tratarse de una coincidencia. Todo estaba conectado con la aparición de Valentina. Mientras tanto, Valentina seguía temblando dentro del automóvil de Salvador. El mensaje amenazante no dejaba lugar a dudas. Alguien sabía que estaba investigando y quería detenerla a toda costa. Salvador insistió en acompañarla directamente a la mansión para asegurarse de que estuviera bien, pero Valentina se negó. Sentía que todavía necesitaba pensar sola antes de